La sala de reuniones de la oficina Méndez y Asociados, en el corazón del Paseo de la Reforma, estaba demasiado silenciosa para un momento tan significativo. Marina Olmedo observaba la pluma Mont Blanc en sus manos, sintiendo el peso frío del metal mientras la acercaba al papel color crema que sellaría el fin de 7 años de matrimonio. El aire acondicionado zumbaba suavemente, compitiendo con el sonido del reloj de pared y los discretos suspiros del abogado que organizaba los documentos ante ella. La luz artificial de los candelabros de cristal bañaba la mesa de caoba, creando reflejos que danzaban sobre los papeles oficiales repletos de cláusulas jurídicas y términos definitivos. Afuera, la Ciudad de México bullía en su ritmo caótico, bocinas y voces mezclándose con el ruido del intenso tráfico de la avenida más famosa de la ciudad. Pero allí dentro, en ese 18º piso, el tiempo parecía haberse congelado, como si el universo esperara esa firma para retomar su curso natural. Del otro lado de la mesa de caoba pulida, Ricardo Alarcón tamborileaba los dedos impacientes sobre la carpeta de cuero italiana, su Rolex reluciendo bajo la luz artificial como un trofeo de su supuesta victoria. Sus ojos, castaños, que un día Marina había considerado bonitos y llenos de vida, ahora exhibían solo un brillo de satisfacción mal disimulada y un vacío que ella tardó años en percibir. Vestía un impecable traje azul marino de Hugo Boss, la corbata de seda italiana perfectamente ajustada, por manos que jamás se importaron en secar sus lágrimas, cada detalle gritando el éxito que tanto se empeñaba en ostentar para esconder las inseguridades que lo carcomían por dentro. A su lado, sentada con las piernas cruzadas y una sonrisa presuntuosa en los labios pintados de rojo chillón, estaba Julia Navarro, la becaria de 23 años que se había convertido en su amante hacía 2 años. Julia masticaba chicle discretamente, los dedos con uñas postizas rojas tamborileando sobre el bolso de diseñador que Ricardo seguramente le había comprado, un regalo de los muchos que él nunca había dado a su esposa. La joven observaba a Marina con una mezcla de desprecio y curiosidad, como si intentara entender qué había tenido aquella mujer sencilla para merecer a Ricardo, aunque fuera temporalmente. Marina firmó el primer documento sin dudar. Su mano firme trazó las letras de su nombre con una elegancia que contrastaba con el momento. No hubo temblor, no hubo lágrimas resbalando por el rostro cuidadosamente maquillado, solo la firma precisa de alguien que ya había llorado todo lo que tenía que llorar en los meses anteriores, lejos de los ojos de quien la juzgaría débil o dependiente. Había ensayado ese momento cientos de veces frente al espejo, preparándose mentalmente para mantener la compostura, para no darle a Ricardo la satisfacción de verla desmoronarse. El ruido de la pluma deslizándose sobre el papel resonaba en la sala silenciosa, cada letra firmada representando un paso hacia la libertad que ella secretamente anhelaba hacía tanto tiempo. Marina sentía el peso de la mirada del abogado sobre ella, una mezcla de preocupación profesional y curiosidad humana ante aquella serenidad casi perturbadora que ella demostraba. El doctor Méndez, un hombre canoso con gafas de montura dorada y una anticuada corbata de moño, carraspeó nerviosamente y empujó otras 3 páginas en dirección a ella. Marina leyó cada cláusula con atención meticulosa, ignorando las miradas impacientes de Ricardo que quemaban su piel como brasas invisibles. Recorrió cada palabra, cada coma, cada párrafo que delineaba el fin oficial de su matrimonio. Él suspiraba alto, golpeaba los dedos en la mesa, miraba ostentosamente su carísimo reloj de pulsera, todos gestos calculados para apresurarla, para hacerla sentir una molestia, como siempre había hecho durante los años de unión. Pero Marina no se inmutaba. Por primera vez, ella controlaba el tiempo, ella dictaba el ritmo, y esa pequeña victoria silenciosa calentaba su pecho con una satisfacción discreta, pero profunda. Ella no pediría nada. Ningún bien material, ninguna pensión alimenticia, ninguna parte del apartamento en Polanco que habían comprado juntos con el dinero de él. El dinero que él siempre había usado como instrumento de control
y chantaje emocional. El abogado frunció el ceño profundamente cuando ella comunicó su decisión semanas antes, advirtiéndole repetidamente sobre sus derechos conyugales legales, pero Marina fue inflexible como una roca. Ella no quería nada que viniera de él, nada que la atara a Ricardo por un segundo más de lo necesario. Ricardo apenas podía contener la satisfacción cuando el abogado confirmó en voz oficial que Marina renunciaba a cualquier reclamo financiero sobre los bienes de la pareja. Una sonrisa de suficiencia apareció en sus labios finos y él intercambió una mirada cómplice con Julia, como si compartieran una broma privada a expensas de Marina. Firmó sus propios papeles con una velocidad casi indecente, la pluma prácticamente rasgando el papel en algunos puntos, como si temiera que ella cambiara de idea en cualquier instante y exigiera su parte legítima. Para él, aquello era la confirmación suprema de su victoria imaginaria. La mujer tímida y sumisa que él había moldeado cuidadosamente durante años, finalmente estaba saliendo de su vida sin causar problemas, sin gritar, sin crear escenas dramáticas, dejándolo libre para disfrutar de su juventud recuperada junto a Julia. Él no percibía que la calma de Marina no era sumisión, sino el silencio confiado de quien ya posee un as secreto bajo la manga. Cuando la última firma fue estampada y el abogado declaró el divorcio oficialmente concluido y registrado, Ricardo se levantó prontamente de la silla tapizada, casi derribándola en su ímpetu, ajustándose el saco con un gesto teatral ensayado frente al espejo. Entonces hizo algo que sorprendió incluso al doctor Méndez. Le tendió la mano a Marina en un gesto de falsa cordialidad y dijo sin éxito: «Espero que encuentre a alguien a su altura, Marina. Buena suerte en la vida». Las palabras fueron dichas con condescendencia mal disimulada, como si él le estuviera haciendo un favor al liberarla, como si ella debiera agradecerle por finalmente permitirle irse. Marina miró la mano extendida, dudó por un breve segundo que pareció eterno, y luego la estrechó con sorprendente firmeza. «Igualmente, Ricardo», respondió ella con una voz tranquila que escondía la tormenta de emociones dentro de sí. Julia se colgó de su brazo posesivamente, lanzando una mirada de desprecio mal disimulado a Marina, sus tacones altos haciendo un ruido estridente en el suelo de mármol mientras se alejaban. Los dos salieron de la sala sin una palabra adicional de despedida, sus risas altas y afectadas resonando por el pasillo revestido de madera barnizada mientras se alejaban hacia el ascensor, celebrando prematuramente una victoria que pronto se revelaría amarga e ilusoria. Marina permaneció sentada por unos instantes más, los ojos fijos en la vista de la ventana que mostraba el caos urbano de la Ciudad de México. El sol de la tarde de marzo pintaba el cielo de tonos anaranjados y la ciudad bullía allá abajo, indiferente al drama personal que acababa de desarrollarse en aquella oficina del 18º piso. El doctor Méndez le ofreció un vaso de agua, preocupado por la serenidad casi perturbadora que ella demostraba. Marina aceptó el agua y bebió lentamente, cada sorbo deliberado. Luego, con la misma calma con que había firmado los papeles, se levantó, alisó el sencillo vestido negro que llevaba puesto y agradeció al abogado. Su voz era suave, pero había en ella una firmeza que no existía meses antes. Guardó su copia de los documentos en una carpeta discreta y caminó hacia la puerta. En el ascensor, mientras descendía sola observando los números de los pisos disminuir en el panel digital, Marina se permitió una leve sonrisa que tocó solo las comisuras de sus labios. Ricardo creía ciegamente haberla derrotado, creía con toda su arrogancia que ella saldría de aquel edificio comercial destruida, sin rumbo, mendigando migajas de atención o apoyo financiero. Él no tenía la menor idea de lo que estaba por venir, del terremoto que sacudiría sus certezas en las próximas semanas. Durante 7 largos años, él la había tratado como una sombra conveniente, una presencia invisible que cocinaba sus comidas preferidas, organizaba meticulosamente su vida profesional y social, planchaba sus camisas y desaparecía estratégicamente cuando él quería brillar solo en eventos corporativos con sus colegas y superiores. Él
la había hecho abandonar la facultad de diseño de interiores cuando llevaban solo 6 meses de casados, argumentando con aquella voz autoritaria que una esposa debía dedicarse íntegramente al hogar y a la carrera del marido. La había transformado gota a gota, día tras día, en una versión apagada y disminuida de sí misma, y ella, ingenua y ciegamente enamorada en los primeros años, había aceptado todo sin cuestionar, creyendo que aquello era amor y compromiso. Pero las personas cambian, y Marina había cambiado mucho en los últimos meses, de maneras que Ricardo jamás imaginaría. Al salir del edificio, cruzó la concurrida acera del Paseo de la Reforma y se detuvo bajo la sombra de un árbol de jacarandá que florecía exuberante, a pesar del concreto a su alrededor. Sacó el celular de su bolso y hizo una única llamada. 2 tonos después, una voz masculina y cálida contestó al otro lado. «Tío Antonio, está hecho. Se acabó», dijo Marina, y por primera vez ese día su voz tembló levemente, no de tristeza, sino de alivio. «Ya llego, mi niña. 2 minutos», respondió la voz, cargada de afecto y protección. Marina se apoyó en el tronco del árbol y cerró los ojos por un instante, sintiendo la brisa cálida de la ciudad de México acariciar su rostro. Cuando los abrió de nuevo, un Mercedes-Benz negro con vidrios polarizados se detuvo suavemente frente a ella. El chofer, un señor de impecable uniforme, bajó y abrió la puerta trasera con una discreta reverencia. Marina entró en el coche, hundiéndose en el suave cuero de los asientos, y se permitió, finalmente, respirar. Dentro del vehículo, el aire era fresco y perfumado, con un sutil aroma a lavanda. Sobre el asiento de al lado había un ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, acompañado de una pequeña tarjeta manuscrita. Marina tomó la tarjeta y leyó las palabras escritas con la elegante caligrafía de su tío. «Bienvenida a tu nueva vida, Marina. Te mereces todo lo mejor. Con amor, tío Antonio». Ella sostuvo la tarjeta contra su pecho y mientras el coche se deslizaba por el tráfico de la Ciudad de México en dirección a las lomas de Chapultepec, Marina permitió que algunas lágrimas finalmente cayeran. No eran lágrimas de dolor o arrepentimiento, eran lágrimas de liberación. El capítulo más sombrío de su vida acababa de cerrarse, y uno nuevo, repleto de posibilidades que ella jamás se había atrevido a soñar, estaba apenas comenzando. El coche siguió por la calle de las tiendas de lujo, pasando por boutiques iluminadas, restaurantes sofisticados con menús expuestos en francés y galerías de arte contemporáneo, hasta entrar en una calle arbolada y sorprendentemente tranquila en las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Allí, protegido por altos muros cubiertos de hiedra verde oscuro y bugambilias moradas, se encontraba el palacete histórico que ahora Marina podía llamar Hogar sin Miedo. La propiedad de 3.000 metros cuadrados había pertenecido a su abuelo paterno, Pedro Ferrer, un hombre emprendedor que ella nunca había conocido, pero cuya fotografía en blanco y negro adornaba el vestíbulo de la casa, y ahora era administrada con cuidado y devoción por su tío Antonio, el hermano menor de su difunto padre Eduardo. Cuando el portón de hierro forjado, trabajado con delicados arabescos, se abrió automáticamente, revelando el jardín impecablemente cuidado por un jardinero que dedicaba su vida a aquellas plantas, y la mansión de 3 pisos en estilo neoclásico con columnas dóricas y ventanas de persianas blancas, Marina sintió una ola abrumadora de gratitud y pertenencia invadir su pecho apretado. Esta era su herencia, su familia, su historia que finalmente comenzaba a tener sentido después de décadas de soledad y abandono. Tío Antonio la esperaba pacientemente en la entrada principal de la mansión, bajo el pórtico de mármol blanco, un hombre alto de cabellos completamente canosos peinados hacia atrás, porte aristocrático que remitía a otra época, vestido casualmente pero con elegancia en pantalones de lino beige y una camisa blanca de algodón egipcio con las mangas dobladas hasta los codos. Sus ojos azules penetrantes, herencia genética de la familia Ferrer,
tan parecidos a los de Marina que era imposible negar el parentesco, brillaban de emoción contenida y felicidad genuina. Cuando ella salió del coche y sus pies tocaron el suelo de piedra portuguesa del jardín, él bajó los 3 escalones que separaban la entrada de la alameda y la envolvió en un abrazo apretado y prolongado, de esos abrazos de padre que Marina jamás había recibido, de esos abrazos que dicen sin palabras que finalmente has llegado a casa. Marina finalmente se permitió sentirse segura, protegida, amada incondicionalmente. Él murmuró palabras cariñosas de consuelo en su oído, su voz ronca de emoción, prometiendo solemnemente que de ese día en adelante ella nunca más estaría sola, nunca más sería invisible, nunca más tendría que mendigar por amor o validación. Por primera vez en muchos años, desde que su madre partiera y la dejara huérfana en este mundo cruel, Marina creyó verdaderamente que días mejores vendrían, que la felicidad no era una fantasía inalcanzable, y ella estaba absolutamente segura en su esperanza renovada. Aquella noche de marzo, tras el torbellino emocional del divorcio, Marina cenó con tío Antonio en la amplia terraza de la mansión, bajo un cielo sorprendentemente estrellado que rara vez se veía en la Ciudad de México, debido a la contaminación lumínica de la metrópoli. La mesa de hierro fundido estaba puesta con elegancia discreta pero sofisticada. Mantel de lino blanco impecable, velas aromáticas perfumadas de lavanda iluminando los platos de porcelana fina, limoges con delicados arabescos dorados en los bordes. Copas de cristal baccarat reflejaban la luz danzante de las velas, creando pequeños arcoíris sobre la mesa. Doña Lucía, la dedicada ama de llaves que cuidaba la casa y la familia Ferrer desde hacía 4 décadas, desde los tiempos en que el viejo Pedro Ferrer aún vivía, sirvió un cremoso risotto de funghi porcini, preparado especialmente con ingredientes importados de Italia para celebrar el reinicio oficial de Marina, su ingreso definitivo en la familia. Entre delicadas bocanadas y comedidos sorbos de un suave vino tinto, Chianti clásico traído de la bodega climatizada del sótano, tío y sobrina conversaron largamente sobre el futuro prometedor que se dibujaba, pero también sobre el pasado doloroso que los había separado injustamente por tanto tiempo, sobre las decisiones erradas que adultos habían tomado y que afectaron a generaciones enteras. Marina aún recordaba con claridad cinematográfica el día, 4 meses atrás, en que su vida había comenzado a cambiar de verdad, cuando la esperanza había vuelto a latir en su pecho después de años de adormecimiento emocional. Era una tarde cálida y bochornosa de noviembre, el cielo cargado amenazando lluvia, y ella hurgaba metódicamente en el armario empotrado del cuarto de huéspedes en el apartamento de Polanco, buscando una maleta antigua que serviría para guardar las pertenencias que ella pretendía llevar cuando finalmente dejara a Ricardo. Él había viajado por trabajo a Cancún, llevando a Julia consigo sin siquiera intentar disimular el romance descarado, reservando incluso una habitación doble en el Hotel Presidente Intercontinental, usando la tarjeta corporativa de la empresa, y Marina había aprovechado aquella soledad rara y preciosa para organizar silenciosamente sus pocas pertenencias personales, las cosas que realmente importaban. Ella ya planeaba el divorcio mentalmente hacía meses, desde que había descubierto mensajes explícitos en el celular de Ricardo, guardando fuerzas emocionales y coraje para la decisión final que cambiaría todo. El apartamento estaba en silencio, solo el ruido distante del tráfico de la avenida Insurgentes invadiendo por las ventanas entreabiertas, y Marina sentía una mezcla de miedo y anticipación mientras revolvía en cajas olvidadas. En el fondo del armario, detrás de cajas polvorientas, Marina había encontrado una pequeña maleta de cuero marrón que había pertenecido a su madre, Elena. La madre había fallecido cuando Marina tenía solo 12 años, víctima de una neumonía que había evolucionado demasiado rápido. Vivían solas en un apartamento sencillo en la colonia Roma, sobreviviendo con el modesto salario que Elena ganaba como costurera en una confección en Tepito. Marina había crecido escuchando que su padre se había marchado incluso antes de su nacimiento y que Elena prefería no hablar de él.
Era un asunto prohibido, una herida que la madre llevaba en silencio. Al abrir la maleta antigua, Marina había encontrado ropa de bebé cuidadosamente doblada, algunas fotos descoloridas de ella misma aún recién nacida, y un sobre amarillento por el tiempo. Sus manos temblaron cuando reconoció la delicada caligrafía de su madre en el frente del sobre, donde estaba escrito solo: «Para Marina, cuando esté lista». Sentada en el suelo frío de aquel cuarto de huéspedes, Marina había abierto el sobre con dedos temblorosos y había sacado 2 hojas de papel llenas con la letra cursiva de Elena. Era una carta, la carta que cambiaría todo. «Mi querida Marina», comenzaba el texto, «si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado. Y te pido perdón por no haber tenido el valor de contarte esta verdad mientras estaba viva. Tu padre se llamaba Eduardo Ferrer. Era un hombre bueno, gentil, y yo lo amé profundamente. Nos conocimos cuando yo tenía 20 años y él 25. Eduardo trabajaba en la empresa de su familia, un imperio hotelero que su abuelo, el viejo Ferrer, había construido con mucho esfuerzo». Marina leyó cada palabra con el corazón acelerado, latiendo dolorosamente contra las costillas, las lágrimas cálidas empañando su visión y manchando el papel amarillento, pero ella se secaba los ojos continuamente para no perder ninguna palabra preciosa de aquella revelación. La carta continuaba por otro párrafo, tenso, revelando que Elena y Eduardo se habían enamorado perdida e irremediablemente, pero que la poderosa familia Ferrer nunca había aceptado la relación desde el primer momento en que Eduardo presentó a su novia a sus padres. Elena era pobre, hija de inmigrantes del norte que trabajaban en fábricas, sin educación formal más allá de la precaria escuela secundaria pública, sin dote, sin apellido de prestigio, y para los Ferrer, especialmente para el patriarca autoritario Pedro Ferrer, ella simplemente no era digna ni adecuada para casarse con un heredero de un imperio empresarial. Alguien que debería hacer alianzas estratégicas con otras familias ricas de la Ciudad de México. Cuando Elena quedó embarazada inesperadamente de Marina, después de 2 años de noviazgo escondido, Eduardo quiso desesperadamente asumir la responsabilidad por la niña. Quiso casarse inmediatamente y enfrentar a la familia, pero fue brutalmente prohibido por su padre, quien amenazó con desheredarlo completamente, cortarlo de todo, destruir su carrera. El viejo Ferrer, frío y calculador, ofreció una suma sustancial de dinero a Elena, 50,000 pesos que en la época eran una fortuna, para que ella desapareciera definitivamente de la vida de Eduardo y nunca más buscara a la familia ni revelara la paternidad. Orgullosa, herida profundamente en el corazón y en la dignidad, Elena rechazó el dinero con desprecio y decidió criar a Marina completamente sola, trabajando 2 turnos en la costura para sobrevivir, enfrentando el prejuicio de ser madre soltera en los años 90. La carta revelaba además que Eduardo nunca había dejado de amar a Elena, pero que había cedido a la presión familiar y se había alejado. Años después, Elena supo a través de conocidos que Eduardo había fallecido en un accidente de coche, dejando atrás un hermano menor, Antonio Ferrer, que había asumido los negocios de la familia tras la partida del padre. Elena terminaba la carta pidiendo perdón por haber privado a Marina de conocer a su familia paterna, pero explicando que lo había hecho todo por orgullo y miedo a una nueva humillación. Marina lloró copiosamente aquella tarde, abrazada a la carta de su madre. Cuando Ricardo regresó del viaje 2 días después, ella ya había tomado una decisión. Iría a buscar a la familia Ferrer. Iría a conocer a su tío Antonio y a descubrir sus raíces. Pero lo haría en secreto, sin contarle nada a Ricardo. Necesitaba hacerlo sola. La investigación había comenzado de forma discreta. Marina había contratado a un abogado particular, usando el poco dinero que aún tenía guardado de una herencia mínima que había recibido cuando su madre partió. Con el apellido Ferrer y el nombre de Eduardo, no fue difícil localizar a la familia. Antonio Ferrer era una figura conocida en el mundo corporativo mexicano.
dueño de la cadena de hoteles Ferrer Imperial, con propiedades repartidas por todo el país, era viudo, sin hijos, y dedicaba su vida a los negocios y a la filantropía. El primer encuentro entre tío y sobrina fue programado para una tarde nublada de 1900 diciembre, en una discreta y encantadora cafetería llamada Café El Jarocho en la colonia Condesa, lejos de las miradas curiosas de la alta sociedad capitalina. Marina llegó con media hora de anticipación, extremadamente nerviosa e insegura, las manos sudando frío, el corazón disparado como si fuera a explotar. Había elegido una mesa en la esquina del establecimiento, de espaldas a la pared, desde donde pudiera observar la entrada. Había pedido un café expreso que se enfrió intacto en la taza, mientras ella ensayaba mentalmente lo que diría, cómo se presentaría, si Antonio le creería o la expulsaría como el abuelo había hecho con su madre décadas atrás. Cuando Antonio entró en el establecimiento puntualmente, a la hora acordada, ella lo reconoció inmediatamente, aunque nunca lo hubiera visto antes. Él era la versión envejecida y refinada de Eduardo en las pocas fotos descoloridas que ella tenía de su padre, guardadas como un tesoro en una cajita de metal. Los mismos ojos azules penetrantes e inteligentes, el mismo porte elegante y distinguido, la misma línea de la mandíbula fuerte. Antonio caminó directamente hasta su mesa, como si algún instinto primitivo lo guiara. Se sentó cuidadosamente frente a ella, estudiando su rostro con atención casi científica, por largos segundos que parecieron eternos, y antes incluso de que Marina consiguiera pronunciar cualquier palabra preparada, antes de que abriera la boca para presentarse formalmente, él murmuró con la voz embargada de emoción: «Tienes sus ojos, exactamente los ojos de mi hermano Eduardo. Sabía que existías. Siempre lo supe». Y entonces, para sorpresa de Marina, lágrimas comenzaron a resbalar por el rostro de aquel hombre poderoso y exitoso, y ella supo inmediatamente que había encontrado no solo familia, sino un hogar. La conversación que siguió en aquella discreta cafetería fue larga, profunda e intensamente emocionada, durando más de 4 horas que pasaron como minutos. Antonio escuchó la historia completa de Marina, con lágrimas resbalando libremente por sus ojos azules, sin vergüenza de su emoción, revelando con la voz temblorosa que siempre había sabido de su existencia desde el principio, que Eduardo le había contado sobre Elena y el embarazo antes de ceder a la brutal presión familiar, pero que su padre, el inflexible y autoritario viejo Pedro Ferrer, había prohibido terminantemente cualquier contacto bajo amenaza de desheredar a ambos hijos y destruir completamente la empresa familiar. Tras la partida prematura y trágica de Eduardo en aquel accidente de coche en una carretera mojada del Estado de México, cuando regresaba de un viaje de negocios, solo 2 años después de haber sido forzado a alejarse de Elena, Antonio se sumergió en un período devastador de depresión profunda que casi lo llevó a desistir de todo, sintiéndose abrumadoramente culpable por no haber tenido el coraje de defender a su hermano mayor contra las imposiciones crueles del patriarca, por haber sido cobarde cuando Eduardo más necesitaba apoyo. Cuando el patriarca también partió 10 años después, víctima de un infarto fulminante a los 78 años, Antonio finalmente asumió los negocios de la familia con un peso enorme sobre sus hombros, pero siempre cargó consigo el peso sofocante de la familia deshecha, de las injusticias cometidas, de las vidas destruidas por orgullo y prejuicio de clase. Él nunca se había casado verdaderamente por amor, y su matrimonio arreglado con una heredera de otra familia tradicional capitalina terminó prematura y trágicamente cuando su esposa Beatriz falleció de cáncer de mama a los 42 años, sin haberle dado hijos que él tanto deseaba. Antonio dedicó las 2 últimas décadas a los negocios y a la filantropía, intentando redimir los pecados de su padre a través de buenas acciones, pero siempre sintiendo un vacío inmenso que ningún éxito empresarial conseguía llenar. Encontrar a Marina era para él un regalo inesperado, una segunda oportunidad para enmendar los errores del pasado. Él la acogió inmediatamente, no solo como sobrina, sino como la hija que nunca había tenido,
Pidió exámenes de ADN, no por desconfianza, sino por formalidad legal, y cuando los resultados confirmaron el parentesco, Antonio lloró de alegría. Él ofreció a Marina un lugar en la familia, soporte financiero y principalmente el amor incondicional que ella jamás había recibido. Marina, sin embargo, pidió secreto. Necesitaba resolver su situación con Ricardo antes de hacer pública su nueva realidad. Antonio estuvo de acuerdo, respetando el tiempo de su sobrina. Durante 3 meses se encontraron a escondidas, construyendo una relación de confianza y afecto. Antonio contó historias sobre Eduardo, mostró álbumes de fotos antiguas, presentó a Marina a los empleados de confianza. Él la instaló en uno de los cuartos de la mansión en las lomas de Chapultepec, preparando todo para cuando ella estuviera lista para dejar a Ricardo. Ahora, sentada en aquella terraza bajo las estrellas, Marina sonreía mientras tío Antonio brindaba por su libertad. Él prometió que la semana siguiente comenzarían a organizar su vida. Ella tendría un cargo en la empresa, podría volver a estudiar, tendría todo lo que siempre mereció. Y Marina, por primera vez en años, se sentía verdaderamente esperanzada. El pasado doloroso comenzaba a tener sentido, y el futuro se dibujaba luminoso ante ella. 3 semanas después del divorcio, la Ciudad de México amaneció con un escándalo que dominó las redes sociales y las revistas de chismes. La portada de la revista Gente y Glamour mostraba una foto de Marina deslumbrante, vistiendo un vestido azul royal de diseñador, cabello suelto en ondas perfectas, maquillaje impecable, caminando del brazo con Antonio Ferrer en un evento benéfico en el Museo Nacional de Antropología. El titular gritaba en letras mayúsculas: ¿Quién es la misteriosa morena que conquistó el corazón del multimillonario más codiciado de México? La foto comprometedora había sido tomada en el glamuroso baile de gala anual de la Fundación Esperanza, una institución filantrópica que Antonio apoyaba generosamente desde hacía más de 15 años, dedicada a construir escuelas en comunidades desfavorecidas. Marina había aceptado la invitación especial de su tío para acompañarlo al evento de etiqueta como su pareja oficial, su primera aparición pública después del reciente divorcio. El evento reunía a la élite empresarial y social de la Ciudad de México, celebridades, políticos y filántropos, en uno de los salones más hermosos del Museo Nacional de Antropología. Ella había dejado completamente atrás a la mujer apagada, insegura y silenciosa que Ricardo había moldeado meticulosamente durante 7 años de matrimonio opresor, y había surgido absolutamente radiante, confiada, poderosa, una versión renacida y auténtica de sí misma que había estado adormecida y sofocada por tanto tiempo. Su vestido azul royal del diseñador Benito Santos abrazaba perfectamente sus curvas, el cabello había sido arreglado por un estilista premiado, y el maquillaje profesional realzaba sus ojos azules, herencia de los Ferrer. Los fotógrafos acreditados la rodearon estratégicamente en la entrada del museo, extremadamente curiosos y especulativos sobre la identidad de la misteriosa y elegante acompañante del magnate de los hoteles que siempre asistía solo a eventos sociales. Antonio, secretamente divertido con toda la especulación frenética que se formaba a su alrededor, solo sonrió enigmáticamente y no dio declaraciones a los ansiosos periodistas, alimentando a propósito el misterio que se transformaría en titular al día siguiente. Las redes sociales explotaron. Perfiles de chismes en Instagram y Twitter publicaron las fotos en secuencia, especulando sobre un posible romance. Los comentarios variaban entre admiración por la belleza de Marina y curiosidad voraz sobre quién sería aquella mujer. Algunos internautas más atentos notaron que ella no usaba anillo de compromiso, generando aún más teorías. Ricardo vio las fotos comprometedoras en la mañana soleada de un lunes de abril, mientras tomaba su café expreso italiano importado en el espacioso apartamento en Polanco, que ahora compartía oficialmente con Julia, viviendo el sueño que había imaginado durante los últimos años de matrimonio sin vida con Marina. Él casi escupió violentamente
el líquido oscuro y amargo cuando la imagen impactante de Marina apareció en la pantalla iluminada de su iPhone de último modelo. Era absolutamente imposible. Tenía que ser algún tipo de montaje digital, algún error de identificación. Aquella mujer deslumbrante, sofisticada, elegante y radiante no podía ser la misma Marina tímida, apagada y sin brillo alguno de quien él se había divorciado hacía apenas 3 semanas, la mujer que él había despreciado y humillado durante años. Marina estaba completamente irreconocible, mágicamente transformada en una versión sofisticada, glamurosa y poderosa de sí misma que él jamás había imaginado que existiera bajo la superficie sumisa. Y aún más perturbador e incomprensible, ella estaba elegantemente al lado de Antonio Ferrer, reconocido como uno de los hombres más ricos e influyentes del país, dueño de un imperio hotelero valuado en miles de millones de pesos. Alguien que Ricardo siempre había admirado de lejos y envidiado secretamente, pero nunca había logrado acercarse en los círculos empresariales. La sangre de Ricardo hirvió, no por amor o nostalgia, sino por puro ego herido. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo aquella mujer que él había descartado tan fácilmente había logrado no solo recuperarse, sino aparentemente conquistar a un multimillonario en cuestión de semanas? Julia, a su lado, también miraba las fotos con una expresión de incredulidad y envidia mal disimulada. Ella murmuró algo sobre que Marina siempre había sido calculadora, pero Ricardo apenas la escuchó. Su mente hervía de rabia y una sensación creciente de haber sido engañado. Él envió un mensaje agresivo al número de Marina. ¿Así que era eso? ¿Ya estabas con él mientras estábamos casados? ¿Me traicionaste y ahora finges ser la víctima? La respuesta llegó horas después, fría y definitiva. Ricardo, lo que hago con mi vida ya no es asunto tuyo. Por favor, no vuelvas a contactarme. Fue la última interacción entre ellos. La situación escaló rápidamente. 2 semanas después de la primera foto, Antonio Ferrer convocó una conferencia de prensa en uno de los salones principales del Hotel Ferrer Imperial, el buque insignia de la cadena, ubicado en la avenida Presidente Masaryk. Periodistas de medios de todo el país asistieron, ansiosos por descubrir la verdad sobre el supuesto romance. Las cámaras y micrófonos se multiplicaban en el espacio, mientras flashes incesantes creaban un mar de luz artificial. Cuando Antonio entró en el salón, elegante en un traje gris plomo, acompañado por Marina, vestida de forma sobria y elegante en un conjunto de pantalón y blazer blanco, el murmullo cesó. Se posicionaron detrás de un atril, lado a lado, y Antonio comenzó a hablar con voz firme y emocionada. Convoqué esta conferencia para aclarar los rumores que han circulado en la prensa y en las redes sociales sobre mi relación con Marina Olmedo Ferrer. Contrario a lo que se especula, Marina no es una novia o interés romántico. Ella es mi sobrina, la hija de mi difunto hermano, Eduardo Ferrer, y la heredera legítima de la familia Ferrer. Un silencio aturdido se apoderó del salón, seguido por una explosión de preguntas simultáneas. Antonio levantó la mano pidiendo calma y prosiguió contando la historia de Eduardo y Elena, omitiendo detalles íntimos, pero explicando cómo Marina había sido separada de la familia por circunstancias dolorosas. Reveló los exámenes de ADN, presentó documentos legales que comprobaban el parentesco y declaró públicamente que Marina era su heredera y que ocuparía un cargo importante en la Ferrer Imperial. Marina, por su parte, habló brevemente. Su voz era serena pero cargada de emoción. Crecí sin conocer a mi familia paterna, creyendo que estaba sola en el mundo. Descubrir que tengo un tío que me acogió con tanto amor fue una bendición que jamás esperé. Estoy agradecida por la oportunidad de conocer mis raíces y honrar la memoria de mi padre, Eduardo. Ella no mencionó a Ricardo, no habló sobre el divorcio, no atacó a nadie. Su dignidad y clase solo amplificaron el impacto de la revelación. La historia se viralizó instantáneamente. La narrativa de la Cenicienta moderna conquistó México. Programas de televisión dedicaron reportajes especiales a la saga de la sobrina perdida que reencontró a su familia multimillonaria. Perfiles de Marina en Instagram y Facebook, antes inexistentes,
fueron creados por fans. Ella se convirtió de la noche a la mañana en una figura pública fascinante, símbolo de superación y de un nuevo comienzo. Para Ricardo, la revelación fue un golpe devastador. En la oficina de inversiones donde trabajaba como director financiero, se convirtió en objeto de burla. Colegas hacían comentarios sarcásticos en los pasillos, riéndose de cómo él había desperdiciado un matrimonio con una heredera millonaria. La humillación era constante y sofocante, pero lo peor aún estaba por venir. Una semana después de la conferencia, la empresa recibió una notificación formal. La Ferrer Imperial, que había sido un cliente importante de la constructora asociada a la oficina de inversiones de Ricardo, cancelaba todos los contratos vigentes. El motivo oficial era una reestructuración estratégica, pero todos sabían la verdad. Antonio Ferrer estaba protegiendo a su sobrina, y Ricardo sería una de las víctimas colaterales de esa protección. La dirección de la oficina, furiosa con la pérdida de un cliente que representaba millones en comisiones anuales, convocó a Ricardo para una reunión tensa. No lo despidieron directamente, pero le dejaron claro que su presencia allí ya no era bienvenida. Bajo una presión insoportable, Ricardo presentó su carta de renuncia, saliendo del edificio con una caja de cartón conteniendo sus pertenencias personales y su reputación hecha jirones. Julia, que siempre se había sentido atraída por el estatus y el dinero de Ricardo, comenzó a alejarse gradualmente. Sin el cargo prestigioso, sin la generosa cuenta bancaria, Ricardo había perdido el brillo que la mantenía interesada. Las discusiones se hicieron frecuentes. Ella lo acusaba de haber arruinado todo, de haber sido un idiota al menospreciar a Marina. En una noche lluviosa de mayo, Julia hizo sus maletas y partió dejando a Ricardo solo en el apartamento que apenas podía pagar ahora. Sin empleo, sin la amante y con la cuenta bancaria derritiéndose rápidamente, Ricardo se vio obligado a vender el apartamento en Polanco y regresar a la casa de sus padres en Nezahualcóyotl. La humillación era completa. Él, que siempre se había considerado superior, invencible, ahora dependía de la caridad de sus padres jubilados. Mientras Marina florecía bajo los reflectores, Ricardo se hundía en la insignificancia, invisible para la sociedad que tanto lo había adulado. Los meses siguientes fueron de profunda transformación para Marina. Antonio no solo la acogió en la familia, sino que invirtió activamente en su crecimiento. Ella asumió el cargo de consultora de diseño en los hoteles de la cadena Ferrer Imperial, una posición creada especialmente para ella, que le permitía usar su creatividad y pasión por la decoración de interiores. Marina retomó también los estudios, matriculándose en un curso de posgrado en diseño de interiores en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Por primera vez en años, se despertaba con un propósito, animada con el día que vendría. Las mañanas de Marina comenzaban temprano. Se despertaba en la espaciosa suite de la mansión en las lomas de Chapultepec, tomaba café con tío Antonio en el jardín de invierno, discutiendo proyectos y planes. Luego se dirigía a las clases o a reuniones en las oficinas de la Ferrer Imperial, ubicadas en un edificio moderno en Santa Fe. Sus días estaban llenos de actividades que la hacían sentirse viva y valorada. Los empleados de la empresa la respetaban no por ser sobrina del dueño, sino por el talento genuino que ella demostraba en cada proyecto que tocaba. Marina rediseñó el lobby del Hotel Ferrer Imperial en Cartagena de Indias, incorporando elementos de la cultura caribeña con elegancia contemporánea. Supervisó la reforma completa de las suites del hotel en San Miguel de 1900 Allende, aportando calidez y sofisticación en medidas perfectas. Cada proyecto era una pequeña victoria, una prueba de que ella tenía valor propio, independiente de cualquier hombre a su lado. La autoestima de Marina, tan destrozada durante el matrimonio con Ricardo, florecía como las azaleas en el jardín de la mansión. Fue durante un viaje de trabajo a Campeche, en julio, que Marina conoció a Lucas Méndez. El Hotel Ferrer Imperial de Campeche era una joya colonial, situado en el centro histórico de la ciudad, con vista a la bahía.
El hotel necesitaba reformas estructurales y una renovación completa de la decoración, y Marina fue asignada para supervisar el proyecto. Lucas era el gerente del hotel, un hombre de 36 años, nacido y criado en Campeche, que conocía cada piedra de aquellas calles centenarias. El primer encuentro entre ellos tuvo lugar en el vestíbulo del hotel, en una mañana soleada de invierno. Marina había llegado de la Ciudad de México la noche anterior y estaba ansiosa por comenzar las inspecciones. Lucas la esperaba junto a la recepción, vestido de forma sencilla pero elegante, pantalones caqui y una camisa blanca con las mangas dobladas. Tenía ojos castaños cálidos, una sonrisa genuina y un apretón de manos firme que transmitía confianza. «Sea bienvenida a Campeche, doña Marina. Es un honor recibirla», dijo Lucas, su voz con un suave acento local. «Por favor, puede llamarme solo Marina, y el placer es mío. Estoy ansiosa por conocer cada rincón de este hotel». «Es hermoso», respondió ella sonriendo con sinceridad. En los días siguientes, Lucas acompañó a Marina en todas las inspecciones. Le mostraba cada habitación, cada pasillo, cada detalle histórico del edificio, compartiendo historias sobre la construcción y los huéspedes ilustres que ya habían pasado por allí. Marina escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno, pero también se encontraba admirando la pasión con que Lucas hablaba de aquel lugar. Él amaba genuinamente lo que hacía, y eso se reflejaba en cada palabra. Durante los almuerzos, conversaban sobre diversos temas. Lucas contaba sobre su infancia en Campeche, hijo de un pescador y de una maestra, cómo había crecido nadando en las playas de la región y aprendiendo a respetar la naturaleza. Marina, por su parte, compartía un poco de su historia, hablando sobre el redescubrimiento de su familia y la alegría de trabajar con el diseño. Lucas escuchaba sin juicios, sin invadir, solo ofreciendo su presencia tranquila y reconfortante. A diferencia de Ricardo, que siempre dominaba las conversaciones hablando de sí mismo, Lucas hacía preguntas, se interesaba genuinamente por las opiniones de Marina, valoraba sus ideas. Él la veía, de verdad, y Marina se sentía vista por primera vez en mucho tiempo. No había juegos, no había segundas intenciones, solo dos personas conectándose de forma honesta y respetuosa. La tercera noche en Campeche, después de un largo día de trabajo, Lucas invitó a Marina a cenar en un restaurante local, un lugar sencillo a la orilla del mar, donde servían los mejores mariscos de la región. Se sentaron en una mesa de madera rústica, bajo un cielo estrellado, con el sonido de las olas de fondo. La brisa marina traía el olor a sal y libertad. Durante la cena, entre risas e historias, Marina percibió que se sentía ligera, feliz, de una manera que no sentía desde antes de conocer a Ricardo. Lucas era diferente de todos los hombres que ella había conocido. A él no le importaba su fortuna recién descubierta. No la veía como un trofeo a ser conquistado. Él simplemente apreciaba su compañía, admiraba su inteligencia y talento y la trataba con una gentileza sin pretensiones. Cuando la noche terminó y Lucas la acompañó de regreso al hotel, no intentó besarla, no hizo movimientos atrevidos. Solo tomó su mano por un breve momento y dijo: «Gracias por esta noche, Marina. Hace tiempo que no me divierto tanto conversando con alguien». Aquel gesto simple tocó profundamente a Marina. En los meses siguientes, Marina volvió a Campeche varias veces, siempre con la excusa de supervisar el avance de las obras. Pero la verdad era que estaba ansiosa por ver a Lucas. Intercambiaban mensajes diariamente, conversaciones que comenzaban sobre trabajo y terminaban en asuntos personales, sueños, miedos, esperanzas. Lucas visitó la Ciudad de México algunas veces, y tío Antonio, percibiendo el brillo en los ojos de su sobrina, aprobó inmediatamente al joven. «Lucas es un hombre de carácter, mi niña, y lo más importante, te hace feliz», dijo Antonio en una cena íntima, después de conocer a Lucas personalmente. Marina sabía que se estaba enamorando de nuevo, pero esta vez era diferente. No era la pasión ciega e ingenua de la juventud que la había llevado a Ricardo. Era un sentimiento maduro, construido sobre respeto, admiración
y valores compartidos. Lucas la incentivaba a crecer, celebraba sus logros, apoyaba sus sueños. Él no intentaba moldearla o disminuirla. Él la amaba exactamente como era. En diciembre, durante la víspera de Año Nuevo, Marina y Lucas pasaron la medianoche juntos en Campeche. Vieron los fuegos artificiales iluminando la bahía, abrazados en la arena de la playa. Cuando las manecillas marcaron la medianoche, Lucas sostuvo el rostro de Marina con delicadeza y la besó por primera vez. Fue un beso dulce, lleno de promesas, sellando el inicio de algo especial. «Te amo, Marina», susurró Lucas contra sus labios. «Tú trajiste luz a mi vida. Yo también te amo». «Lucas, gracias por enseñarme lo que es ser valorada», respondió ella, lágrimas de felicidad resbalando por su rostro. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Campeche, Marina comprendió que había encontrado no solo el amor verdadero, sino también a sí misma. Ya no era la sombra apagada que Ricardo había creado. Ella era Marina Olmedo Ferrer, una mujer fuerte, talentosa, amada y feliz. Y este era solo el comienzo de su viaje. Un año después del divorcio, exactamente en la misma semana de marzo en que Marina había firmado los papeles, en la oficina del Paseo de la Reforma, ella y Lucas anunciaron su compromiso. La noticia fue divulgada a través de una publicación elegante y discreta en el Instagram personal de Marina, que ahora contaba con miles de seguidores. La foto mostraba las manos entrelazadas de la pareja, el anillo de compromiso discreto pero elegante, brillando bajo la luz natural, con la bahía de Campeche de fondo. La leyenda era simple y profunda. Hace un año me liberé. Hoy elijo el amor verdadero. Lucas, eres mi regalo de la vida. Las redes sociales explotaron en mensajes de felicitación. Personas que acompañaban la jornada de Marina desde la revelación de su identidad celebraban aquel momento como un triunfo merecido. Revistas de celebridades solicitaron entrevistas, pero Marina mantuvo su privacidad, compartiendo solo lo suficiente para satisfacer la curiosidad pública sin exponer la intimidad de la relación. Tío Antonio organizó una cena de compromiso en la mansión de las Lomas de Chapultepec, reuniendo a amigos cercanos, ejecutivos de la Ferrer Imperial y algunos familiares lejanos. Lucas, aunque inicialmente intimidado por el ambiente de lujo, encantó a los presentes con su autenticidad y humildad. Hizo un brindis emocionado, agradeciendo a Antonio por confiarle el bien más preciado que tenía, su sobrina. Las lágrimas en los ojos del magnate confirmaron la aprobación y el cariño que él sentía por su futuro sobrino político. En Nezahualcóyotl, Ricardo vio el anuncio del compromiso a través de la pantalla rota de un celular antiguo, sentado en el cuarto estrecho de la casa de sus padres. Llevaba meses desempleado, enviando currículos que rara vez recibían respuestas. La mancha en su reputación profesional, combinada con la economía en crisis, hacía casi imposible encontrar una posición equivalente a la que había tenido. Sobrevivía de trabajos temporales en empresas más pequeñas, siempre ganando una fracción de lo que solía recibir. Al ver la foto del compromiso, Ricardo sintió un dolor agudo en el pecho, diferente de la rabia que había sentido antes. No era celos del tipo posesivo, era el reconocimiento tardío de todo lo que había perdido. Marina estaba radiante, genuinamente feliz al lado de un hombre que claramente la valoraba. La sonrisa de ella en la foto era natural, libre, nada como las sonrisas forzadas que ella esbozaba a su lado durante los 7 años de matrimonio. Ricardo cerró la aplicación y tiró el celular sobre la cama. Por primera vez desde el divorcio lloró. No fueron lágrimas de autocompasión, sino de arrepentimiento profundo. Recordó todas las veces que había ignorado a Marina, que había priorizado reuniones y copas con colegas en lugar de estar a su lado, que había coqueteado abiertamente con otras mujeres para alimentar su ego. Recordó cómo la había hecho abandonar los estudios, cómo había ridiculizado sus sueños de trabajar con el diseño, llamándolos pasatiempos insignificantes. Marina siempre había sido especial, y él, ciego por la arrogancia, nunca lo había visto.
Mientras él se preocupaba por impresionar a extraños y coleccionar conquistas vacías, ella había construido silenciosamente una vida interior rica, llena de talento y bondad. Y ahora, cuando ella finalmente florecía, él solo podía observar de lejos, un espectador irrelevante en una historia que podría haber sido diferente. La madre de Ricardo, doña Celia, entró en el cuarto aquella noche y encontró a su hijo con los ojos rojos. Se sentó a su lado, pasando la mano cariñosa por sus cabellos canosos prematuros. Ricardo, a lo largo de los meses viviendo nuevamente con sus padres, se había vuelto más humilde, más reflexivo. Ayudaba en las tareas domésticas, conversaba con su padre sobre asuntos sencillos y lentamente comenzaba a ver el mundo más allá del materialismo que siempre lo había definido. «Madre, fui un idiota», murmuró Ricardo, la voz embargada. «Marina era lo mejor que me había pasado en la vida y yo la destruí. ¿Cómo pude ser tan ciego?». Doña Celia suspiró, abrazando a su hijo. «Hijo mío, el arrepentimiento es doloroso, pero también puede ser transformador. No puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él». Marina siguió adelante, y tú también necesitas hacerlo. No para reconquistarla, eso es imposible y sería egoísta, sino para convertirte en un hombre mejor, para honrar la lección que ella, sin querer, te dio. Aquellas palabras resonaron en la mente de Ricardo en las semanas siguientes. Tomó una decisión. Si no podía deshacer el mal que había causado, podría al menos intentar no repetirlo. Buscó ayuda profesional, iniciando terapia con una psicóloga en una clínica comunitaria que ofrecía precios accesibles. En las sesiones semanales él enfrentó los demonios que lo habían llevado a comportarse de forma tan destructiva. El machismo arraigado, la necesidad enfermiza de validación externa, el miedo a la vulnerabilidad que lo llevaba a despreciar a quien lo amaba. Ricardo comenzó también a trabajar en una pequeña empresa de contabilidad que pertenecía a un amigo distante de su padre. El salario era modesto, la oficina pequeña, pero él se dedicó con una seriedad que sorprendió a todos. Aprendió a valorar el trabajo honesto, sin glamour, pero digno. Aprendió a tratar a los colegas con respeto, a escuchar más y hablar menos, a no menospreciar a nadie por su posición social. Meses pasaron. Ricardo no intentó contactar a Marina, ni comentó sus publicaciones en las redes sociales. Él comprendió que ella no le debía nada, que su felicidad no tenía nada que ver con él. Este entendimiento, aunque doloroso, fue liberador. Dejó de verse como víctima de las circunstancias y comenzó a responsabilizarse por sus elecciones. En una tarde de octubre, casi 2 años después del divorcio, Ricardo estaba en el parque de Chapultepec, corriendo para mantener su salud mental equilibrada, cuando pasó junto a una familia. El padre jugaba con una niña pequeña, levantándola en el aire mientras ella reía. La escena le trajo un pinchazo de melancolía, pensando en la familia que jamás había construido con Marina, en los hijos que podrían haber tenido si él hubiera sido un hombre diferente. Pero por primera vez, la melancolía no vino acompañada de amargura, vino con aceptación. Marina merecía toda la felicidad que estaba viviendo, y él quizás un día también encontraría paz. No la grandiosidad que había buscado antes, sino la paz simple de ser una persona decente. Era todo lo que él podría esperar ahora, y sorprendentemente parecía suficiente. Ricardo regresó a casa, se bañó y cenó con sus padres. Conversaron sobre asuntos triviales y por primera vez en mucho tiempo, él sintió gratitud por tenerlos a su lado. La jornada de redención era larga y solitaria, pero él estaba poco a poco encontrando un camino. Y aunque Marina jamás lo supiera, ella había sido la catalizadora involuntaria de su transformación. El precio había sido alto, pero quizás, solo quizás, él aún pudiera convertirse en alguien de quien no se avergonzara al mirarse en el espejo. El matrimonio de Marina y Lucas tuvo lugar en una tarde soleada de diciembre, en una ceremonia íntima a la orilla del mar, en una playa paradisíaca en la costa de Yucatán. El lugar elegido
Era una playa hermosa, rodeada de selva tropical preservada, donde solo 50 invitados fueron recibidos. Marina quiso algo sencillo y significativo, lejos de los reflectores y la prensa, solo con las personas que verdaderamente amaba. La decoración era elegante y minimalista. Sillas blancas de madera dispuestas en semicírculo sobre la arena, un arco sencillo adornado con flores tropicales blancas y follajes verdes, y linternas que serían encendidas al atardecer. El mar azul turquesa brillaba bajo el sol, las olas suaves proporcionando la banda sonora perfecta para aquel momento sagrado. Marina llegó a la ceremonia caminando descalza por la arena, vistiendo un vestido de novia sencillo pero deslumbrante, de seda blanca fluida que danzaba con la brisa marina. El cabello suelto caía en ondas naturales sobre los hombros, una delicada corona de flores silvestres adornando su cabeza. No usaba velo, no había nada ocultando su rostro radiante. A su lado, del brazo, caminaba tío Antonio, visiblemente emocionado, sus ojos azules brillando con lágrimas de alegría. Antonio vestía un traje de lino beige, adecuado para el ambiente playero, y sostenía el brazo de su sobrina con orgullo y ternura. Él nunca había imaginado que un día tendría el privilegio de entregar a alguien en el altar, y hacer esto por Marina, la sobrina que representaba la redención de tantos errores familiares. Era un honor que lo llenaba de gratitud. Lucas esperaba al lado del arco, de flores, vestido también con lino claro, los pies descalzos como la novia. Cuando vio a Marina caminando hacia él, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca se había sentido más afortunado, más completo. Aquella mujer extraordinaria había elegido compartir su vida con él, y él se había prometido a sí mismo que todos los días serían una celebración de ese regalo. Cuando Antonio entregó la mano de Marina a Lucas, le susurró algo solo para que los dos lo oyeran. «Cuídala como se merece». Lucas respondió con un asentimiento solemne y una sonrisa sincera. «Puede confiar». El oficiante, un amigo cercano de Lucas que era juez de paz en Campeche, condujo la ceremonia con palabras sencillas pero profundas. Habló sobre el amor verdadero, sobre las segundas oportunidades, sobre el coraje de empezar de nuevo. Cuando llegó el momento de los votos, Marina y Lucas se volvieron el uno hacia el otro. Manos entrelazadas, ojos fijos. Marina habló primero, la voz firme pero emocionada. «Lucas, cuando te conocí, estaba aprendiendo a amarme de nuevo, a verme como alguien digna de respeto y felicidad. Tú no solo me viste, sino que me valoraste de maneras que yo ni siquiera sabía que eran posibles. Prometo ser tu compañera en todas las estaciones de la vida, celebrar tus alegrías, apoyar tus sueños y estar a tu lado siempre. Gracias por enseñarme que el amor verdadero se construye en la visibilidad mutua, en el respeto y en la gratitud por las segundas oportunidades». Lucas respiró hondo, sosteniendo firmemente las manos de Marina. «Marina, tú trajiste luz a una vida que yo ni siquiera sabía que estaba en la penumbra. Tu fuerza, tu bondad, tu talento, todo en ti me inspira a ser un hombre mejor. Prometo honrarte todos los días, valorar tu voz, apoyar tus sueños y nunca, jamás, hacerte sentir invisible. Eres mi compañera, mi mejor amiga, mi amor. Y hoy, ante estos testigos y el mar que tanto amamos, prometo construir a tu lado una vida llena de amor, respeto y alegría». Cuando los anillos fueron intercambiados y el beso selló la unión, los invitados aplaudieron emocionados. El sonido de las palmas se mezcló con el ruido de las olas, y Marina sintió una paz profunda invadir su corazón. Allí, en aquella playa, rodeada de amor genuino, ella comprendió que había cerrado completamente el capítulo doloroso de su pasado. El presente era luminoso y el futuro prometedor. La fiesta que siguió fue relajada y alegre. Una mesa larga fue montada en la arena, decorada con velas y flores tropicales, donde se sirvió un banquete de mariscos frescos. Música en vivo, guitarra y voz, amenizaba conversaciones animadas y risas espontáneas. Marina y Lucas bailaron el vals de los novios descalzos en la arena,
bajo un cielo que comenzaba a teñirse de rosa y naranja con el atardecer. Antonio hizo un brindis emocionado, agradeciendo a todos por su presencia y celebrando la felicidad de su sobrina. Habló sobre la redención, sobre cómo el amor tiene el poder de curar heridas antiguas y construir puentes donde antes solo había vacíos. Marina, al otro lado de la mesa, levantó su copa hacia su tío, sus ojos comunicando todo lo que las palabras no podrían expresar. Cuando la noche cayó y las linternas fueron encendidas, Marina y Lucas caminaron hasta la orilla del mar, alejándose discretamente de la fiesta. Se quedaron allí, abrazados, observando las estrellas reflejadas en el agua oscura. Era un momento de pura intimidad, de gratitud silenciosa por la jornada que los había llevado hasta allí. 3 años pasaron desde aquel matrimonio mágico. Marina y Lucas construyeron una vida repleta de amor y propósito. Vivían en una encantadora casa en Campeche, pero pasaban temporadas en la Ciudad de México cuando los proyectos de Marina lo exigían. Ella continuó trabajando en la Ferrer Imperial, ahora como directora creativa, y sus proyectos habían ganado reconocimiento nacional. Lucas permaneció como gerente del hotel, pero ahora también era socio minoritario en un emprendimiento sostenible de turismo ecológico en la región. La mayor alegría de sus vidas llegó hace un año, cuando Marina dio a luz a Elena, nombrada en honor a su madre. La niña de cabellos castaños y ojos azules brillantes era la síntesis perfecta del amor de sus padres. Marina descubrió en la maternidad una dimensión de amor que jamás había imaginado posible, y Lucas era un padre dedicado y presente. Una mañana de abril, mientras Marina acunaba a Elena en brazos en la terraza de su casa en Campeche, la brisa marina trayendo el olor familiar a sal y libertad, recibió una carta por correo. El sobre era sencillo, sin remitente, pero el sello postal indicaba Nezahualcóyotl. Con una mano, mientras sostenía a su hija, abrió el sobre y sacó 2 hojas manuscritas. Era de Ricardo. Marina reconoció la caligrafía inmediatamente. Ella dudó por un instante, pero la curiosidad y un pinchazo de compasión la llevaron a leer. Marina, comenzaba la carta, no espero que respondas esta carta, ni siquiera que la leas hasta el final. Escribo no para pedir perdón, pues sé que no lo merezco, ni para intentar reanudar algo que fue destruido por mi culpa. Escribo porque, después de 3 años de terapia, trabajo arduo y mucha autoanálisis, siento que te debo un reconocimiento honesto del mal que causé. La carta continuaba por 2 densas páginas. Ricardo contaba sobre su jornada de autodescubrimiento, sobre las sesiones de terapia donde había enfrentado su machismo, su arrogancia, su miedo a la vulnerabilidad. Describía el trabajo modesto que mantenía, lejos del glamour corporativo, pero que le traía dignidad. Hablaba sobre la soledad, sobre las noches en que lloró al darse cuenta de todo lo que había desperdiciado. Él no romantizaba el sufrimiento, no se colocaba como víctima, asumía total responsabilidad. Tú fuiste, involuntariamente, la catalizadora de mi transformación, Marina. Verte florecer, construir una vida plena y feliz, me mostró lo tóxico y destructivo que fui. Aprendí, a través del dolor y la pérdida, que el respeto, la empatía y la humildad no son debilidades, sino las mayores fuerzas que un ser humano puede tener. Ya no soy el hombre que fui, y aunque esto no cambie el pasado, espero que me convierta en alguien mejor para el mundo. Gracias, Marina, por existir y por haber sido lo suficientemente fuerte para dejarme. Te mereces toda la felicidad que conquistaste. Que tu vida continúe luminosa. Con respeto eterno, Ricardo. Marina dobló la carta lentamente y la guardó en un cajón del escritorio, junto a otros recuerdos importantes de su vida. Elena se movió en sus brazos, haciendo un ruidito adorable, y Marina sonrió, besando la suave frente de su hija. Ella no respondería la carta, no porque guardara rencor, sino porque comprendió que no necesitaba validar el arrepentimiento de Ricardo. Él había seguido su propio camino de redención, y eso ya no le incumbía. Marina caminó hasta el balcón y miró el mar que se extendía infinito frente a su casa.
Lucas llegaría pronto del hotel y almorzarían juntos como familia. Tío Antonio la visitaría el fin de semana, trayendo regalos para la nieta postiza que él adoraba. La vida de Marina era plena, construida sobre sólidos cimientos de amor, respeto y dignidad propia. Su venganza nunca había sido la destrucción de Ricardo. Había sido, desde el principio, la construcción de su propia felicidad plena. Y al mirar a Elena, a la casa que amaba, a la vida que había conquistado, Marina comprendió que el silencio y la dignidad fueron, de hecho, las armas más poderosas que ella podría haber elegido. No necesitó gritar, atacar o vengarse activamente. Solo necesitó vivir bien, amar profundamente y honrarse a sí misma. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marina y Ricardo haya tocado sus corazones. Esta jornada de superación, perdón y nuevo comienzo nos recuerda que la verdadera fuerza está en construir nuestra propia felicidad, no en destruir a quienes nos hirieron. Si esta narrativa resonó con usted, no deje de suscribirse a nuestro canal para seguir más historias igualmente cautivadoras sobre las complejidades de la vida, el amor y las segundas oportunidades. Deje su me gusta en este video y comparta en los comentarios qué momento le emocionó más en la historia de Marina. Sus palabras nos inspiran a seguir trayendo contenidos que marcan la diferencia. Todos los días tenemos nuevas historias que exploran la profundidad de las relaciones humanas y la capacidad de transformación que todos llevamos dentro de nosotros. No se pierda nuestros próximos contenidos. Le esperamos aquí de nuevo muy pronto. Hasta la próxima historia.